A veces en la historia hay momentos que lo cambian todo, puntos de quiebre tan profundos que parece que el futuro simplemente se cancela. Hoy vamos a explorar uno de esos instantes, uno que fue decisivo no solo para el antiguo Israel, sino para toda la historia de la salvación. Una historia que, curiosamente, empieza con un fracaso terrible, para terminar en una gracia que es todavía más grande. La escena es simplemente desoladora. Pensemos en esto. Al pie del monte Sinaí, el pueblo que Dios acaba de rescatar de la esclavitud en Egipto, con el que acaba de hacer un pacto, se hunde en la rebelión. Mientras Moisés está allá arriba en la montaña recibiendo la ley de Dios, acá abajo la impaciencia se convierte en idolatría. Construyen un becerro de oro y con eso rompen su promesa casi en el mismo instante en que la habían hecho. Y miren, esto no es una simple desobediencia, es mucho más profundo. Es apostasía. Es un rechazo directo a su libertador. La consecuencia es inmediata y es terrible. La presencia visible de Dios, esa columna de nube y fuego que los había estado guiando, se retira. Imaginen el silencio, el miedo en el campamento, ahora bajo la sombra de su propio pecado. La conexión con Dios está rota. Lo peor es que esta rebelión interrumpe todo. Justo estaban recibiendo las instrucciones para construir el tabernáculo, que era el lugar donde Dios mismo había prometido vivir en medio de ellos, y de repente todo se detiene. El futuro de Israel, su propia identidad, todo, absolutamente todo pende de un hilo. Parece el final. Y entonces cuando Moisés baja de la montaña y ve lo que está pasando, en un acto de ira y dolor, arroja las tablas de piedra, las que habían sido escritas por el mismísimo dedo de Dios, y se hacen añicos. Es que no eran solo unas rocas, eran el contrato del pacto, el símbolo de la relación. Verlas hechas pedazos en el suelo era la imagen perfecta de una comunión destrozada. Y es justo ahí, en el punto más bajo, en la oscuridad total de la traición, que ocurre algo completamente inesperado. En lugar de un juicio final, de un «se acabó», Dios le da una orden a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Pensemos en eso. No es un castigo, es una invitación, es un acto de gracia casi incomprensible, es una segunda oportunidad. Este es el momento en que toda la historia da un giro. Moisés sube de nuevo a la montaña, pero fíjense en la diferencia. Esta vez no sube con tablas hechas por Dios, sino con piedras que él mismo ha tallado. Piedras vacías, porque esta vez la renovación del pacto no se va a basar en la promesa frágil del pueblo, se va a basar en algo infinitamente más seguro, el propio carácter de Dios. El relato nos cuenta que el Señor descendió en una nube. Y esto es clave. La teología del Antiguo Testamento es muy cuidadosa aquí. La presencia de Dios no se revela con forma humana, sino como gloria, como fuego, como una nube impenetrable. Es una forma de mostrar su santidad, su misterio, lo diferente que Él es. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Después de que pisotearan su pacto de una forma tan descarada, ¿qué va a revelar Dios sobre sí mismo? ¿Será un Dios de ira pura? ¿De juicio implacable? La tensión en ese momento debió ser máxima. ¿Quién es este Dios que, a pesar de todo, invita a un pueblo rebelde a volver? La respuesta es sencillamente una de las autorrevelaciones más importantes de toda la Biblia. Antes de poner cualquier ley o cualquier demanda, Dios proclama su nombre, su esencia. Y lo primero que dice de sí mismo es que es compasivo, clemente, lento para la ira y grande en amor fiel. Su gracia desbordante es lo primero que quiere que sepamos de él. Pero la revelación no se detiene ahí. Justo después la proclamación sigue, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y aquí se establece la tensión teológica que va a recorrer toda la Escritura de principio a fin. Así que aquí está la gran pregunta que definirá el resto de la historia bíblica. ¿Cómo pueden existir estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo puede un Dios de infinita misericordia, que perdona la rebelión, ser a la vez un Dios de perfecta justicia, que no deja al culpable sin castigo? Esta paradoja, revelada aquí en el Sinaí, es el motor de todo el plan de redención. Bueno, pues esta revelación del carácter de Dios lo transforma absolutamente todo. Y la respuesta de Moisés en ese momento establece un patrón, un modelo de cómo responder que veremos repetirse una y otra vez. Al enfrentarse a esta declaración majestuosa de la misericordia y la justicia de Dios, la primera y única respuesta lógica de Moisés es caer de rodillas y adorar. No discute, no negocia, simplemente reconoce que está ante un Dios santo y su reacción es de rendición total. Y es sobre esa base, la de la adoración, que Dios renueva el pacto. Y ojo, esto es fundamental.
La renovación no se basa en que el pueblo ahora sí sea digno o haya prometido portarse mejor. No, se basa única y exclusivamente en el carácter que Dios acaba de proclamar sobre sí mismo. Él volverá a caminar con ellos porque Él es así, misericordioso y fiel. Y esta es la joya teológica que sale de entre las cenizas del becerro de oro. La gracia siempre va primero que la ley. El perdón no es el premio que se recibe por obedecer, sino que es el fundamento, el motor que hace posible una vida de obediencia por amor. Ahora, vamos a dar un salto, porque toda esta increíble historia no termina aquí. En realidad apunta a algo mucho más grande. Esta forma de leer la Biblia, buscando cómo el plan de Dios se desarrolla en la historia, nos muestra que esa tensión que nació en el Sinaí no se resolvió allí. Era una promesa que señalaba hacia el futuro. Moisés actuó como un mediador. Se puso literalmente en la brecha, intercediendo por el pueblo pecador ante un Dios santo. Rogó por ellos, y Dios lo escuchó. Pero él no era solo una sombra, un anticipo de alguien mucho más grande que estaba por venir. Y ese alguien, por supuesto, es Jesucristo. Él no es solamente un mediador, es el mediador definitivo, porque Él no solo intercede por nosotros, Él mismo es el sacrificio. Y así, asegura un pacto nuevo y mejor, no sellado con sangre de animales, sino con su propia sangre, garantizando un perdón completo y para siempre. Es aquí, en la cruz, donde esa paradoja del Sinaí finalmente se resuelve. La justicia de Dios contra el pecado fue derramada completamente sobre Cristo, quien cargó con nuestra culpa. Y precisamente porque la justicia fue satisfecha, la misericordia de Dios ahora puede fluir libremente hacia todos los que creen. Se dice que en la cruz la misericordia y la justicia se besaron. Y aquella gloria de Dios que llenó la nube en el Sinaí, esa presencia misteriosa e inaccesible, encontró su máxima expresión en Jesús. Él es el Verbo hecho carne que vino a vivir entre nosotros. La presencia de Dios ya no está escondida en una montaña, sino que se ha revelado plenamente en el rostro de Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente hoy? Bueno, pues el plan de Dios de estar presente con su pueblo no terminó con el tabernáculo ni con Cristo en la tierra. Continuó de una manera aún más íntima, todavía más asombrosa. Miremos esta progresión increíble. Primero, Dios habitó en un tabernáculo, en una tienda en medio del campamento. Luego, habitó en la persona de Jesús. Y ahora, gracias a la obra de Cristo, su presencia, el Espíritu Santo, habita en el corazón de cada creyente. La presencia de Dios se ha vuelto cada vez más cercana, cada vez más personal. Y esto significa que el Dios que se le reveló a Moisés como compasivo y clemente, grande en amor pero también perfectamente justo, es el mismo Dios que nos sostiene hoy. Nuestro caminar con Él no se basa en nuestra perfección, sino en la fidelidad de su carácter, que nunca cambia. Al final, la historia del becerro de oro no es solo un relato del fracaso humano, sino un testimonio eterno del Dios de la segunda oportunidad. La misma gracia que talló nuevas tablas de piedra para un pacto roto es la gracia que, a través de Cristo, ha escrito un nuevo pacto en nuestros corazones, asegurando así nuestra esperanza para siempre.